Número 10. ¿Cómo permanecen los llamados fósiles vivientes sin cambiarse durante los supuestos cientos de millones de años, cuando dicen que la evolución cambia a gusanos en humanos en el mismo espacio de tiempo? Porque no hubo presión selectiva sobre ellos. Parte fundamental de la evolución es que si estás mal adaptado, morirás sin dejar descendencia, pero si estás bien adaptado, la tendrás. Entonces, si toda la especie está perfectamente adaptada, que uno sea ligeramente diferente no va a suponer un cambio en la probabilidad de reproducción. Así que, a menos que la deriva genética imponga por casualidad una nueva característica inocua en la población, esta se mantendrá estable hasta que necesite adaptarse a algún cambio. En resumen, la misma especie en el mismo medio, sin cambios, se mantendrá como está, pero en un sitio nuevo donde debe adaptarse, cambiará. Ok, esta respuesta no tiene sentido, porque si la Tierra tiene miles de millones de años, como claman los evolucionistas, entonces lo que usted dice es científicamente imposible. O sea, ¿cómo estas especies no van a cambiar si las demás especies alrededor de ellos están evolucionando? Y cuando el ambiente cambia a través del tiempo, principalmente y drásticamente si la Tierra tiene miles de millones de años. En otras palabras, ningún ambiente se queda igual a través de miles de millones de años. Por tanto, no es científico decir que unas criaturas pueden cambiar y otras no, cuando todas esas criaturas son parte de ese ambiente. Y más ridículo sería decir que ese ambiente puede seguir siendo el mismo a través de todo ese tiempo. Además del hecho de que las especies de todas estas categorías emigran de un ambiente a otro. Por tanto, su respuesta asume, no demuestra, un escenario imaginario que científicamente no puede ser posible. Y que, como dice el científico y paleontólogo Stephen Gould, el mantenimiento de la estabilidad dentro de las especies debe considerarse como un problema mayor para la evolución. Número 11. ¿Cómo pudo la química ciega crear la mente inteligente, el significado, el altruismo y la moralidad? A partir de cambios acumulativos seleccionados por la adaptabilidad. Desde pequeños sensores automáticos que te alejan del peligro, pasando por centrómeros, etc., llegamos a los cerebros, que van añadiendo capas funcionales hasta llegar a unos capaces de ser conscientes de su propia existencia, calcular soluciones, etc. De entre ellos, el mejor que conocemos es el humano. Y parte vital de nuestra evolución ha sido cambiar la adaptabilidad física por la mental, es decir, utilizamos la inteligencia y no la mera fuerza, velocidad, etc., por lo que desarrollar el cerebro es muy importante. Los humanos evolucionaron en grupo, así que no es de extrañar que lo hiciesen de un modo que garantizase un correcto funcionamiento de dicho grupo, necesario para nuestra supervivencia. A partir de ahí, cuando los grupos crecen, el ensayo y error en las normas sociales crean y modifican conceptos como moral y demás. Ok, como ya se dijo, la adaptación y los cambios en una misma especie, o sea, la microevolución, no son pruebas de macroevolución. Y la moral, la inteligencia, el altruismo y el significado en realidad no tienen base en la evolución. Y muchos evolucionistas como Richard Dawkins y el Dr. William Provine admiten esto. De hecho, el filósofo evolucionista Michael Ruse también confiesa que si la evolución de las especies fuera cierta, entonces toda ética sería solo una ilusión. Así lo reconoció también el genetista Francis Collins, quien dijo: el altruismo presenta un grave desafío al evolucionista. Es imposible entender que exista ese espíritu desinteresado partiendo de genes egoístas cuyo único afán es perpetuarse. Algunas personas se sacrifican por otras, ajenas a su grupo, con las cuales nada tienen en común. Al parecer, esto no puede explicarse con el modelo darwiniano. Número 12. ¿Por qué se toleran los cuentos inventados por evolucionistas para tapar la falta de evidencias? Ni la más mínima idea de lo que hablas. Ok, es bien sabido, y como se ha dicho anteriormente, que los fósiles de hominoides y homínidos mencionados por los evolucionistas para probar la evolución humana en realidad son fósiles de monos o de hombres, o de ninguno de ellos. No pertenecen a animales intermedios entre los humanos y el mono.
Muchos científicos evolucionistas han admitido que el registro fósil no proporciona ningún tipo de evidencia de las etapas transicionales o eslabones perdidos que sostienen la teoría de la evolución, y que las ilustraciones que figuran en los libros de textos y en los documentos de la ciencia son inventos de artistas falaces, puesto que no representan hechos científicos. Así que de nuevo, como admite el paleontólogo evolucionista Stephen Good, los paleontólogos y los biólogos evolutivos en general son famosos por su facilidad en la elaboración de historias plausibles, pero que a menudo olvidamos que historias plausibles no son necesariamente ciertas. Número 13. ¿Dónde están los avances científicos que se deben a la teoría de la evolución? Se llaman, entre otras, biología y medicina. Curiosamente comenzaron a existir antes de conocer este dato, pero fue su descubrimiento el que finalmente los dotó de sentido y les permitió avanzar. Sin evolución, habría que tirarlos a la basura y empezar de nuevo con ellas casi desde cero. Por otra parte, que funcionen tan bien estando basadas en la evolución es otra de las muchas pruebas de que esta es correcta. Ok, esto es mentira. El doctor Mark Krishner, catedrático del Departamento de Sistemas Biológicos de la Escuela Médica de Harvard, afirmó, de hecho, durante los últimos 100 años, la biología ha avanzado en su cuasi totalidad de manera independiente a la evolución, con la excepción de la biología evolutiva per se. La biología molecular, la bioquímica y la fisiología no han tomado en cuenta la evolución para nada. El Dr. Skell también escribió, es el conocimiento de cómo funcionan estos organismos y no las especulaciones sobre cómo podrían haber surgido hace millones de años, lo realmente esencial a los médicos, veterinarios, granjeros, etc. De hecho, la ciencia comenzó a florecer cuando la visión bíblica de la creación echó raíz, especialmente a medida que la Reforma esparció su influencia en Europa. Las presuposiciones que capacitaron el punto de vista científico para investigar al mundo, por ejemplo, de que el universo creado es real, consistente y entendible, se originó de la Biblia. Por consiguiente, casi todas las ramas de la ciencia, incluyendo la biología y la medicina, fueron fundadas, cofundadas o ampliamente avanzadas por científicos creacionistas, y hasta los historiadores no cristianos como Loren Eiseley lo han reconocido. Nada que ver con la evolución. Número 14. La verdadera ciencia descubre el funcionamiento de las cosas a través de experimentos. ¿Cómo funcionan? Entonces, ¿por qué se enseña la evolución, una hipótesis sobre la historia de la vida, como si fuera lo mismo que la ciencia operacional? Olvidas la observación indirecta. Hay veces que el experimento no se puede llevar a cabo en el laboratorio y hay que observar el fenómeno mediante los efectos que produce o mediante el estudio y extrapolación de descubrimientos acerca de una repetición de dicho fenómeno. Por ejemplo, nunca puedes estudiar el mismo rayo 2 veces y no podemos recrearlos, pero eso no imposibilita saber acerca de los rayos midiendo y estudiando los que caerán mañana. Del mismo modo, las pruebas de que la evolución ha estado ocurriendo, junto a las observaciones de especies evolucionando hoy día, muestran, sin lugar a dudas, que el fenómeno es real. Puedes discutir que su motor sea verdaderamente la selección natural, pero no que unas especies dan lugar a otras, porque eso ya ha sido observado. Y, sabiendo esto, podemos intentar descubrir qué especies fueron dando lugar a cuáles a lo largo de la historia. Ok, el problema aquí sigue siendo el mismo. ¿Usted cree que la selección natural, las adaptaciones y las variaciones en una misma especie son pruebas de evolución? Y como ya se ha demostrado, esto no demuestra que la evolución es real. Al contrario, la imposibilita. Además, no se puede realizar experimentos sobre el pasado, ni siquiera observar lo que ocurrió. Y si usted quiere que la gente crea en la evolución como un hecho y no como un artículo de fe, entonces tiene que proveer evidencias empíricas de que la vida puede venir de materia no viviente, de que la compleja información que se encuentra en nuestro ADN se puede formar por sí sola y que las mutaciones aumentan la información en el código genético para hacer posible la macroevolución. Cosa que usted no presentó en sus videos, y la razón es obvia, porque según las leyes de la información, la química y la física, las explicaciones que usted ofrece en sus respuestas son operacionalmente imposibles.
Y por último, número 15. ¿Por qué se enseña esta idea fundamentalmente religiosa, un sistema dogmático de fe que no explica la evidencia real en las clases de ciencia? Porque al no tener Dios no es una religión, al no tener ninguna premisa inamovible no es dogmática, y al ser resultado del método científico es ciencia. ¿Dónde se va a enseñar si no? Ok, el budismo es una religión, mas sin embargo, los budistas no creen en dioses. El budismo es una religión sin Dios, y la palabra religión simplemente significa un sistema de creencias. Ahora, ¿es la teoría de la evolución un sistema de creencias? Bueno, veamos lo que dicen los mismos científicos evolucionistas, empezando con el padre fundador de esta fe, Charles Darwin, quien dijo: yo era un joven con ideas no formadas. Arrojé preguntas, sugerencias, preguntando todo el tiempo sobre todo. Y para mi asombro, las ideas llegaron a ser un reguero de pólvora. La gente hizo una religión de ellos. Michael Ruse, un filósofo evolucionista de la ciencia, confesó también: la evolución vino como una especie de ideología secular, como un sustituto para el cristianismo. La evolución es una religión. Esto fue cierto acerca de la evolución en su origen y sigue siendo cierto acerca de la evolución hasta hoy. El matemático y evolucionista Sullivan también nos dice: la hipótesis de que la vida se haya desarrollado de materia inorgánica es al presente un artículo de fe. En lo referente al origen de la vida, el evolucionista ateo Francis Crick, ganador del Premio Nobel de Biología por su trabajo con la molécula del ADN, afirmó: un hombre honesto, armado con todo el conocimiento disponible para nosotros hoy, solo podría decir que de cierta forma el origen de la vida parece en este momento ser casi un milagro. Y finalmente, el mismo Karl Popper, el famoso filósofo de la ciencia, dijo: el darwinismo no es una teoría científica comprobable, sino un programa de investigación metafísica. Así que, mi amigo, si usted no puede presentar evidencias de lo que usted afirma en sus respuestas, y si los mismos científicos describen o comparan tus respuestas como un milagro y como un acto de fe, entonces lo que usted presentó en su video fue una religión, o sea, un sistema de creencias, no ciencia. Por tanto, si no se debe enseñar la religión en las aulas de clase, tampoco se debería enseñar la teoría de la evolución en las mismas. En conclusión, la teoría de la evolución no se puede probar con el método científico porque no es observable, como lo es la ley de la biogénesis. Y según las leyes de la información, la química y la física, las posibilidades de que la vida haya evolucionado son operacionalmente imposibles. Ni siquiera cuenta con una sola evidencia fósil. Por tanto, el hecho de que este usuario haya contestado las 15 preguntas, eso no significa que sus respuestas están correctas. Al contrario, sus respuestas demuestran que este usuario está bastante desinformado o que simplemente está mintiendo porque la respuesta que nos da no es lo que dicen los expertos. Y claro, cuando digo expertos, me refiero a lo que dicen tanto los científicos creacionistas como los científicos evolucionistas. Además de eso, la respuesta y los comentarios que ha hecho este usuario en su propio video me da a entender que es un evolucionista ateo no por evidencia, sino por decisión personal. Obviamente porque si acepta que hay un diseñador inteligente, eso implicaría que Dios existe y que hay unas reglas morales objetivas que hay que seguir. Y eso es algo que a mucha gente no le gusta. Por último, les dejo con estas dos citas. La primera del científico ateo George Wald, que dice: no quiero creer en Dios, por tanto, escojo creer en aquello que sé que es científicamente imposible. Generación espontánea, que lleva a la evolución. Y la segunda que se encuentra en la Biblia, que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dios le bendiga.